Bien, gracias a Dios por su palabra, como decía, gracias a Dios por todo lo bueno que está haciendo con nosotros, porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios hace obras magníficas a favor de su pueblo, así es de que eso nos hace vivir en calma y en paz y felices porque el Señor tiene el control de todas las cosas, hermanos. Gracias a Dios por, como dije, por su palabra, porque es fácil distraerse de lo importante con tantas malas noticias como hemos estado viviendo últimamente. Al parecer la situación esta de la pandemia no para, quieren detener las actividades por más tiempo y esto incluye a la iglesia. Es difícil el tiempo que estamos viviendo, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. La importancia de reenfocarse en lo importante en estos tiempos es vital, hermanos. La importancia de que estemos enfocados en lo que es lo más importante para el cristiano. Y recordaba lo que la Escritura vimos y vivimos acerca del pasaje de Pedro y Jesús caminando sobre el agua. Pedro no se enfocó en lo más importante. Se distrajo viendo la tormenta, viendo la tempestad, y fue cuando se hundió. Y creo que ese riesgo pudiera correrse también con nosotros si nos distraemos de lo más importante, si nos distraemos de poner la vista en Jesucristo, en lo que Él está haciendo, en que Él tiene el control, de que Él va a hacer las cosas para nuestro bien, independientemente de cómo se convulsione el mundo y lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Debemos de dejar, hermanos, y se los pido encarecidamente, de mirar la Biblia con filtros, con los filtros humanos, con nuestra experiencia personal, con lo que hemos aprendido en la escuela, con nuestra experiencia a lo largo de la vida. Jesús dijo que deberíamos ser como niños para entrar al reino de los cielos, para que este reino fuera nuestro. ¿Y cómo es un niño? Un niño es crédulo, un niño cree todas las cosas. Si a un niño le dices que cuando se le cae un diente, un ratón viene y lo intercambia por dinero, el niño lo cree porque es crédulo. Necesitamos nosotros de ver la Biblia como un niño, sin ningún tipo de filtros, creer que es la auténtica y con toda autoridad la palabra de Dios y que está diseñada para edificarnos y para ayudarnos a vivir una vida feliz y plena, con gozo, independientemente de las circunstancias en esta tierra. ¿Qué nos ha sostenido en esta crisis, queridos hermanos? Fíjense que encontré un versículo que me compartieron y estoy bien de acuerdo con esto. Es Nahum 1:7, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y dice, ¿qué nos ha sostenido en esta crisis? Dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Vean qué hermosa está la palabra. Él está cerca de los que confían en Él. Hay un condicionante ahí, hermanos. Dios está cerca de los que confían en Él. De la gente que ha depositado toda su fe y su confianza en medio de las pruebas, Dios está con ellos, porque el Señor es bueno, empieza diciendo el versículo. Esa es una característica de Dios. Dios es todo lo contrario a lo que mucha gente puede pensar. Dios es bueno. Dice, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Es decir, ¿va a haber dificultades en la vida? Claro que sí. ¿Va a haber retos? Desde luego. Pero Dios es un refugio seguro, hermanos. Nahum 1:7. Dios es un refugio seguro cuando vienen las amenazas de plagas, de virus. Ya por ahí dijeron que viene una neumonía mucho más letal que el COVID-19, que ya los chinos lo anunciaron. No importa, hermanos. Eso no importa. El refugio seguro y la bondad de Dios es lo que nos protege cuando somos fieles a Él. Este refugio seguro es para los que confían en Él, como dice la Escritura. ¿Qué nos ha sostenido en esta crisis, hermanos? La fidelidad de Dios. No se olviden, Dios es fiel. Es una característica que el ser humano nos falla mucho. Fallamos como amigos, fallamos como esposos, fallamos como padres, como hermanos, pero Dios no falla. Su fidelidad es para siempre. Dios ha sido bueno durante este tiempo y lo ha sido siempre. Dios ha sido fiel siempre. De alguna manera sigues en tu casa, tus hijos siguen estudiando de alguna forma, has tenido suficiente comida en tu mesa y has tenido todo lo necesario. No solo has tenido lo suficiente, sino que quizás has tenido para bendecir a otros que padecen necesidad. Y este es el caso de nuestra iglesia, hermanos, que a través de las ofrendas generosas de muchos hermanos, se ha tenido dinero para ayudar a otros. Así es de que esa es la fidelidad de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. ¿Qué nos ha mantenido en esta crisis también? Déjenme decirles, la oración. Los que hemos
tratado de ser fieles en esta práctica saludable en la vida espiritual, es que nos ha sostenido la oración, hermanos. Y si no, conéctese todos los jueves, 9 de la noche, para que vea lo que Dios está haciendo, pues, para que se maraville. Pablo nos insta en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, no se detengan, no tomen pausas, en cualquier momento oren, porque Dios está atento a nuestras súplicas, hermanos. Lo que nos ha sostenido es la oración. Hemos orado, incluso algunos han ayunado, yo he sabido de eso, por nuestras peticiones. Han sido protegidas las familias, hemos visto la salvación y sanidades. Ahí está Silvia Cordero, ¿no? Gravísima por COVID-19 y a punto de ser intubada, ya con un respirador, y Dios la sacó de ahí. Ahorita está en su casa sin necesidad de tener una traqueotomía. O sea, ¿qué es eso sino una oración contestada, hermanos? Hemos orado para que Dios nos dé dirección de cómo regresar a la vida de la iglesia, que nos diga cuándo y cómo regresar, y para que haya humillación en los seres humanos. Cuando usted ve las peticiones, pedimos que el ser humano se humille y voltee a los cielos y reconozca que Dios es el Dios que salva y que nos ayuda en medio de una crisis, para que más gente reconozca el nombre de Jesús y puedan ser salvos. Individualmente yo sé que algunos han orado más, que han tenido más tiempos de oración para con Dios, y esto ha funcionado, esto es lo que nos ha mantenido a flote. En un tiempo de crisis no solo es traer mensajes motivacionales y decir como los mexicanos dicen, échale ganas, todo va a mejorar, todo vamos a salir de esta. Usted va a ver de esos anuncios llenos la televisión, pero necesitamos algo más que motivación humana. Necesitamos saber que Dios está de nuestro lado y lo que Dios va a hacer por su pueblo. Eso es importante. En crisis mundiales el poder del ser humano no es suficiente. Queda muy corto. Estrategias, discursos, todo eso no ajusta, no basta. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios operando en la iglesia, hermanos. Piénselo así. ¿De qué manera has visto el respaldo de Dios en esta crisis? ¿De qué forma? ¿Hemos estado conectados con Dios realmente? ¿Saben cuál es el nombre de la congregación donde estamos? En conexión con Dios. ¿Realmente hemos estado en comunión, en conexión con Él? No descuidemos la oración, hermanos. Es importantísima la oración. Es el oxígeno, es vital. Dios habla a través de su palabra para con nosotros, pero Dios escucha nuestras peticiones a través de la oración, hermanos, y Él responde. No se duerman. No nos durmamos, hermanos. Es una llamada de alerta para todos nosotros. No nos durmamos, hermanos. Mateo 26, 40 y 41 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo en el momento de máxima prueba para el Señor Jesús. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. No podemos destinar una hora para orar. Y este es un momento difícil, hermanos. Créanlo, véanlo y sopésenlo de forma muy objetiva. El Señor quiere que estemos velando y en oración. Dice el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, que no estemos dormidos como los discípulos cuando más se requería estar orando. Necesitamos estar orando para que Dios siga sustentando a su iglesia. Incluso, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero qué gozo va a ser que nosotros podamos estar en contacto con Dios en los momentos de crisis, como lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Viene un tiempo de prueba, hermanos, para la iglesia. De hecho, le decía a Ana, ya estamos en la prueba. Hermanos, estamos siendo probados en este momento. Estamos pasando lo que dice la Escritura. Tenemos que ser probados, aprobados y refinados como el oro. Es lo que viene para la iglesia. Déjenme compartirle la Escritura lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, y tómenlo literal, como si el escritor de Santiago le estuviera hablando a ustedes de frente, mirándolo a los ojos, diciéndoles, hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas como esta. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirán ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. La fe de ustedes es como oro que tiene que probarse por medio del fuego, dijo Pedro. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que ser probada por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Jesucristo va a dar gloria y honor a aquellos que su fe fue probada y soportó el fuego de la prueba.
Estamos siendo probados. Nuestra fe va a ser refinada, hermanos. Va a ser metido al crisol de la prueba. La Biblia enseña que el propósito de las pruebas es perfeccionar nuestro carácter. Voy a repetirlo. El propósito de las pruebas es perfeccionar el carácter del cristiano. Esto va a hacer que nuestro carácter o se perfeccione o reprobemos la materia y tengamos que volver a cursarla. Pero Dios desea que todos aprobemos esto. El propósito de las pruebas es perfeccionar nuestro carácter, es trabajar en el carácter, refinar nuestra fe como el oro. Por medio del fuego de las pruebas es como se refina. Hoy más que nunca el Señor observa las decisiones que tomamos y cómo nos comportamos ante ellas y lo que es importante, cómo nos comportamos con nuestro prójimo. La tranquilidad y el gozo deben caracterizar en todo tiempo al creyente del Evangelio. Dios tiene un plan para el COVID-19, Dios tiene un plan para su iglesia, Dios tiene el control de todas las cosas y esta situación de prueba está siendo puesta en la iglesia para saber cómo vamos a reaccionar. Él quiere una iglesia más unida y constante, hermanos. A pesar del aislamiento social de sus miembros, tu confianza en Dios debe ser renovada y fortalecida por una fe inamovible, inmune a la presión de las circunstancias que vamos a enfrentar, por la gracia del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser inmune a este tipo de presiones y de pruebas, hermanos, porque Dios está con nosotros y Él es el que nos fortalece. Tenemos la tarea de testificar, hermanos. Ayer que tuvimos una clase aprendimos esta enorme importancia de ser los heraldos de Dios, los embajadores de Cristo, de testificar el Evangelio. Hoy más que nunca existen muchas herramientas para hablar de Dios. Y me refiero a herramientas digitales a través de medios electrónicos, a través de plataformas como el Facebook, el YouTube, el Instagram y muchos más. Debemos de testificar nuestra manera de vivir, hermanos, en quién confiamos y cuál es el tamaño de nuestra fe. Muchas personas alrededor nuestro necesitan ayuda de diferentes tipos, espirituales, emocionales, económicas, sociales, materiales. Hay mucha necesidad. Y nosotros podemos marcar la diferencia porque somos los brazos y el cuerpo de Jesús para ayudar y ministrar a las personas. Esta mañana, así como manera de introducción, quisiera que descubriéramos algunos de nosotros y quizás otros solamente recordar esto que ya saben, lo importante de ser hijos de Dios y sus sorprendentes privilegios por formar parte de su familia. Miren, pensaba en algo. Este es el pasaje que vamos a compartir, téngalo ahí presente. Es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12, pero según veo y por cuestiones de tiempo, voy a quedarme solamente en el primer versículo, nada más. Si el tiempo nos da para un poco más, pues así lo haremos, pero si no, pues bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Pensaba en algo. No sé si ustedes sepan o recuerden o hayan conocido qué es una cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo lo usan mucho los norteamericanos y en algunos otros países, que es donde dejan como una cápsula de metal, meten algunos elementos de su época, incluso cartas que dice, y esta cápsula del tiempo la vamos a enterrar en esta universidad y la universidad dice, tiene una placa conmemorativa que dice, aquí hay una cápsula del tiempo. De hecho, en el TEC de Monterrey hay una donde muchos estudiantes escribieron cómo se sentían, cómo era su sociedad en su tiempo y un mensaje a la gente en el futuro, por se llaman cápsulas del tiempo, y dicen, ábrase después de 20, 30, 50, incluso 100 años, porque hay un mensaje para esa generación. Creo que aquí ustedes, y me gustaría que fuéramos, como dije, como niños, para tener esa expectativa. Imagínense que estamos a punto de romper esa losa de cemento y vamos a sacar la cápsula del tiempo, porque hay un mensaje para los cristianos de este momento. El apóstol Pedro le escribe, imagínense que la pone ahí y nosotros estamos a punto de romper esa losa para ver qué es lo que nos dice. El mensaje es tan actual, el mensaje es tan válido y tan eficiente para nuestros tiempos que vale la pena que imaginemos esto y que cuando voy a mencionar algunas cosas piensen en primera persona o piensen en su ciudad o piensen en su barrio, como si el apóstol Pedro estuviera hablando a ustedes de persona a persona. Y dice así el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si bien aquí los destinatarios vemos que son diferentes comunidades o lugares donde el Imperio Romano estaba, Pedro les escribe. Al parecer esta carta le escribe Pedro 32 años después de la ascensión de Cristo. Imagínense, Pedro todavía escribiendo con la misma pasión por el Señor 32 años después. De hecho, Pedro estaba muy cerca de ser sacrificado. No se sabe dónde. Algunos especulan que fue en Roma, otros tienen bases para decir que no fue así. Pero sigue escribiendo y motivando a la iglesia, aún sabiendo que el tiempo ya estaba cerca para él, para reunirse con el Señor. Y escribe esta carta. Imagínense que dicen: yo soy el apóstol Pedro, apóstol de Jesús, y les escribo a ustedes, los expatriados de Zapopan, de Guadalajara, de Jalisco, de Morelia. Nos está escribiendo Pedro, inspirado por el Espíritu, a nosotros. Estos lugares, como les dije, es ahorita como el actual Turquía, pero lo que sí quiero es que veamos la condición de esta elección, la condición de por qué elige Pedro dirigir esta carta o este mensaje a otras personas que no necesariamente eran judíos. La intención de Pedro en esta primera parte es un saludo. Voy a hacer aquí una pequeña pausa para dar un ingreso. ¿Alguien más a la predicación? Creo que se desconectaron. Ok, vamos a continuar entonces. Muy bien. Decía, la intención de Pedro en esta primera parte de su saludo no fue solo identificar a los lectores en cuanto a su origen celestial, porque sabían ellos que pertenecían al cielo, como escogidos de Dios, sino también en cuanto al estado que tenían como residentes terrenales. El apóstol describe a sus lectores en esta condición terrenal como expatriados. Fíjense cómo se refiere a ellos, como a extranjeros. La palabra expatriados puede designar a quienes son residentes temporales o a quienes son extranjeros o refugiados. No sé si hayan visto ustedes en las noticias cuando llegan oleadas de barcos a Grecia, incluso otros países que vienen desde Siria, vienen de otros países que hay persecución y están en un campamento temporal porque son refugiados, porque son extranjeros, porque no pertenecen a esa patria. Pedro les dice lo mismo a los lectores y nos dice lo mismo a nosotros. El apóstol los identifica además como personas que pertenecían a la dispersión de varios lugares. Por eso escribe la carta a varios lugares. Dispersión se traduce a diáspora, no sé si hayan escuchado esta palabra, que significa que están diseminados, dispersos en varias partes. Aunque Pedro se dirige a ellos y es el apóstol de los judíos, no tiene ningún problema en escribirle a los gentiles también. Y ustedes lo van a ver si leen Hechos capítulo 8, habla con samaritanos, que era cosa terrible hablar con samaritanos. De hecho, impone sus manos sobre unos discípulos de Felipe que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero que no habían recibido el Espíritu Santo. Y baja desde Jerusalén Pedro y Juan, imponen sus manos en samaritanos gentiles y reciben el Espíritu de Dios. Y otros 2 capítulos más adelante, en el libro de los Hechos, capítulo 10, también tiene el encuentro Pedro con un hombre llamado Cornelio, centurión romano. Y se da cuenta de que Dios no tiene acepción de personas. Y por eso Pedro escribe esta carta, no necesariamente a judíos, más bien a gentiles. Gálatas 2:7, por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero apúntenlo si tienen curiosidad. Y ahí dice Pablo, yo soy el apóstol de los gentiles. Sin embargo, Pedro se le dio la responsabilidad de predicar a los judíos. Pero no se quedó ahí Pedro. Quiso llevar el mensaje también a los gentiles, al igual que Pablo. No obstante que Pedro había sido designado como el apóstol de los judíos, no tuvo ese problema, como les decía, para animar al pueblo de Dios, para confortarlo. Estaba conformado por gentiles. Aquí Pedro habla de un tipo de diáspora, un tipo de dispersión. No lo hace tan solo en el sentido del pueblo judío, de que fueron después de la resurrección de Jesús, que fueron esparcidos por todo el mundo por la persecución. De hecho, en su saludo, Pedro no se estaba dirigiendo como tal a los judíos, se dirigía a gentiles. Entonces podemos decir que se está identificando con nosotros. Pedro identifica a sus lectores no de manera racial o nacional, sino espiritual. Entonces, ¿qué creen? Nosotros estamos ahí. El apóstol no solamente se dirigió, como dije una vez más, e insisto, a los judíos que estaban dispersos de su tierra natal, sino a los creyentes gentiles, a ti y a mí y a todos los demás, quienes espiritualmente eran expatriados del mundo. Es decir, no pertenecen a este mundo. La iglesia está compuesta de extranjeros y peregrinos esparcidos por todo el planeta. Todos los que somos de la iglesia de Jesús
Somos peregrinos y extranjeros, hermanos. Esa es nuestra realidad espiritual. Aunque yo sé que el acta de nacimiento dice que yo soy mexicano, esa es una residencia temporal, lejos de nuestro verdadero hogar, que es el cielo. Y es donde quiero enfocarme en esta primera parte, hermanos. Así que él estaba escribiendo a una gran cantidad de creyentes diseminados como extranjeros espirituales a través de una región pagana y hostil. Ahí se encontraban, lo que es Turquía, les digo, pero Pedro se dirigió a tan amplia audiencia debido a que la persecución romana en los cristianos se había extendido de una forma terrible. Nerón ya había empezado la primera persecución de la iglesia de una forma globalizada. Se había extendido por todo el imperio romano. Los creyentes en todas partes, ¿qué creen, hermanos? Iban a sufrir. Y esto se puede poner en nuestro contexto. Nosotros realmente estamos batallando en esta situación. Hay hermanos que tienen problemas de toda índole por la pandemia, que no han podido estar en sus trabajos, que han estado separados algunos de sus familias. Si enfermas, quedas completamente aislado. El apóstol Pedro quería que esos cristianos recordaran que aún en medio de su sufrimiento y dificultades, potencialmente enormes para su forma de vivir, aún eran los escogidos de Dios. Y eso es lo que yo quiero que entendamos hoy. Aún en medio de cualquier prueba o situación, nosotros seguimos siendo los escogidos de Dios, sus hijos amados. Y que como tales podíamos enfrentar la persecución y cualquier prueba con una esperanza triunfante. Y si no, fíjense lo que dice Romanos 8:35 al 39. Presten atención. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Dice, ¿existirá algo creado en este mundo que pueda separarnos del amor independientemente de las pruebas? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte, ¿será que si pasamos estas cosas ya no nos ame Él? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como abejas en el matadero. Está citando el Salmo 44:22 ahí, Pablo. Claro que no, dice Pablo. A pesar de todas estas cosas, de todas estas dificultades, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Fíjense qué hermosa escritura. Nuestra victoria es absoluta, hermanos, no hay duda de eso. Cobremos ánimo. Independientemente de la situación, la victoria en Cristo es absoluta porque Él nos ama. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, dice otra versión, ni principados, ni potestades, ni gobernantes, ni nuestros temores de hoy, hermanos, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eso no nos da confianza, hermanos, creo que algo está fallando en nuestro corazón y en nuestra confianza para con el Señor. Nada puede separarnos, ni enfermedad, ni tribulación, ni angustia, ni situación económica, ni crisis de cualquier tipo. Nada puede arrebatarnos del amor de Dios. Y fíjense cuál es el amor de Dios tan grande para con nosotros. Ya que nos reconocemos amados de Dios y extranjeros y peregrinos en esta tierra porque nosotros no pertenecemos ya aquí. Las tribulaciones y pruebas de este mundo aquí se quedarán y aquí acabarán. Pero nosotros somos residentes temporales, hermanos, que vamos de paso nada más. Cristo hizo una promesa sorprendente para nosotros. Cristo nos va a dar un hogar nuevo y eterno, un hogar nuevo y permanente. Usted dejará de vivir en Miravalle, en Los Molinos, en Guadalajara, dejará ese tipo de forma de vivir, porque tendrá una nueva patria, un nuevo hogar, es lo que está diciendo Pedro a sus lectores. Juan 14:1 al 3, Jesús está hablando y dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Qué buena palabra de parte de Jesús. No se angustien por nada. No dejen que su corazón se llene de preocupación. Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Ese es el lugar donde vamos a estar.
La otra versión dice, o hay muchas habitaciones, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay mucho lugar, hay lugar de sobra, es lo que estaba diciendo Jesús, para ustedes. Y Jesús nos dice, y si no fuera así, ¿acaso les habría dicho yo, voy a prepararles un lugar? Jesús no está bromeando, o sea, y no está hablando con poca seriedad. Si no fuera así, yo ya les hubiera dicho, no hay lugar para ustedes. Búsquenle por otro lado. Sigan invirtiendo en el Infonavit, sigan ahí con sus aportaciones porque no hay lugar acá. No, dice que en la casa de su Padre hay lugar espacioso y más que suficiente para con nosotros. Que anhelemos ese nuevo hogar. Que no nos fijemos tanto en las situaciones de este momento, ni en este país, ni en lo que está pasando. Porque nuestro lugar, residencia permanente y eterna, se encuentra con Jesús. Dice Jesús, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esa es una promesa preciosa para nosotros. Donde Él esté, también vamos a estar con nosotros, con un lugar que Él preparó de antemano para nosotros. No solamente nos preparó un lugar, nos preparó cosas maravillosas para nosotros. Nos va a dar una nueva identidad, una nueva ciudadanía. ¿Cuánta gente no hace hasta lo imposible, en verdad, por adquirir una nacionalidad diferente? Yo conozco muchas personas que viajan a Estados Unidos y que su máximo anhelo, ¿cuál creen que es? Ser ciudadano norteamericano, porque tienen muchos privilegios, porque sus hijos pueden estudiar, porque pueden sacar permisos para poner un negocio, y aparte otros beneficios que les puede dar la ciudadanía. Pero esa es su máxima meta en la tierra, ser ciudadano norteamericano. Dios nos dio mucho más que una ciudadanía terrenal, hermanos. Y muchas cosas más. Vamos a verlo en estos versículos. Ya que no somos de esta tierra de una forma permanente, aclaro, estamos por un lapso de tiempo corto. Si bien nos va, viviremos al que más, y voy a exagerar, 100 años. ¿Pero qué creen? Hasta ahí se acabó su ciudadanía. Porque tendrán que emitir una carta de defunción y ahí va a decir, este ciudadano dejó de existir para el país de México, se acabó, ya no hay más ciudadanía, pues está muerto. Pero nosotros vamos a tener una ciudadanía que no termina nunca. Filipenses 3:20 y 21 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. ¡Ah, caray! Fíjense qué revelador versículo. Nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Filipenses 3:20 y 21, para que lo anoten. Usted es ciudadano del cielo. Por un ratito está en la tierra y en Tonalá vive, o vive en Guadalajara, o vive en algún otro municipio. Pero su real ciudadanía es del cielo. Por eso Pedro dice que nos escribe a los que somos extranjeros y peregrinos, a nosotros. ¿Y dónde, esta ciudadanía, dónde está? En el cielo. ¿Y quién vive en esta ciudad? Donde vive el Señor Jesucristo. O sea que yo voy a ser conciudadano de Jesús, ¿sí? Porque su domicilio, su residencia del Señor Jesús es el cielo. Y yo soy ciudadano de ese cielo también. Dice, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. Ah, caray, o sea, no nada más me dio una nueva ciudadanía, no nada más me hizo vecino de Jesús porque dice que Él vive en el cielo y que yo voy a vivir con Él, sino que este aspecto, los que no fuimos tan agraciados, va a ser mejorado, hermanos. O sea que hay un enorme gozo en eso también. Fíjense lo que dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, que es enferma, que tiene achaques, que todo nos duele. Lo va a cambiar, ese débil cuerpo mortal, y lo va a transformar en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Hermanos, enfoquémonos y veamos la Biblia sin filtros. Ese es su futuro glorioso. Ese es mi futuro glorioso. Mi nueva ciudadanía, mi nueva identidad, mi nuevo aspecto. Ya no voy a tener la INE, voy a tener una INE celestial, ¿verdad? Voy a tener una identidad diferente. Y mi cuerpo va a ser transformado para soportar el peso de la gloria de Dios y una eternidad inminente. Es necesario un cuerpo glorificado como el de Cristo para poder vivir para siempre a su lado. Igual que el de Jesús será nuestro cuerpo. Dice, lo hará valiéndose del mismo poder con el que Él pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Qué nos dice eso? Que Él es el Todopoderoso para hacerlo. Que para Él no hay imposibles, que Él puede romper las leyes naturales y establecer otras nuevas propias. Imagínense un cuerpo que no se deteriore.
un cuerpo que no se acabe. Es imposible para nuestra mente, que vivimos pensando en las cosas que se acaban. Aún las cosas que más nos gustan se deterioran, se echan a perder, se dañan. Pero en el cielo, con un poder sobrenatural e inmenso, infinito, Dios va a operar esa obra en nosotros. Porque Él tiene el poder para poner todas las cosas bajo sus pies, incluso las leyes naturales. Él va a tener leyes nuevas para nosotros. Hebreos 11, 13 y 16 dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Está hablando de los héroes de la fe, está hablando de Enoc, está hablando de Abel, está hablando de Abraham, está hablando de Moisés, de muchas personas. Y dice, todas estas personas, todos estos héroes de la fe, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. No recibieron lo prometido. Moisés no entró a la tierra prometida, acuérdense. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto y lo saludaron. Coincidieron que eran, fíjense lo que dice el texto, ¿qué coincidieron estos héroes de la fe? Sara y todos ellos. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. ¿Qué somos nosotros en el mundo, hermanos? Extranjeros y nómadas. No pertenecemos aquí, pero tenemos una misión en este mundo. Dice, es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hermanos, enfóquense en lo importante. El mundo puede convulsionarse, puede estar temblando, puede haber pestes, pueden tener malas noticias, pero ¿qué creen? Dios nos ha preparado una ciudad, hermano. Y la tribulación de este tiempo tiene, como dije, tiene un propósito, probar nuestra fe y refinarla. ¿Para qué? Para que la iglesia, una vez pasada por la prueba, pueda servir al prójimo y mostrar las virtudes del reino de Dios. Hebreos 13:14 dice, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Fíjense, apréndanlo bien. Hebreos 13:14, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Esperamos el cielo. Es lo que dice el versículo 14. Esperamos un mejor hogar, el futuro, el permanente. Como expatriados espirituales, hermanos, lo más importante para los lectores de Pedro no era su relación con la tierra, sino su relación con el cielo. Al descubrir la esperanza de Abraham, el escritor en Hebreos nos dice lo que dijo Abraham. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, hasta aquí creo que vamos a dejar esta parte. Nos enfocamos en el primer versículo, donde podemos ver algo. Nosotros somos peregrinos, extranjeros, no pertenecemos aquí, pero tenemos una misión aquí. Y Dios no quiere que partamos a su presencia sin haber concluido esta misión. Dios desea que seamos luz en medio de las tinieblas. Dios desea que seamos los heraldos que Él envió a esta tierra con un propósito. Queridos hermanos, los tiempos no son todo lo bueno que quisiéramos. Sin embargo, Dios tiene el control de todas las cosas. Reconózcase como lo que es, como ciudadano del cielo, como un peregrino y extranjero, pero que tiene una misión en esta tierra que hay que cumplir. Nosotros somos los heraldos, los ministros, los embajadores de Dios en la tierra, para mostrar las virtudes de Dios a aquellos que no le conocen. Sigamos entonces expectantes en lo que Dios va a hacer. Pongamos nuestra mirada en el Señor y en sus promesas y vivamos confiados que nada, ningún problema ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y que pues sigamos creciendo en la fe y en la gracia para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo que así sea. Amén.